intenso que hizo Lucas de investigación, lo hizo para una persona llamada Teófilo, a quien le dedicaba esto, ¿no? Pero si ustedes ven en el capítulo 1, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces había muchos relatos, se basaban en los relatos, eran de los discípulos, de los que habían estado con Jesús. Entonces Lucas decide escribir, pero para ello él investiga primero. Dice: he decidido investigar con esmero desde el principio. Investigó y escribió. Entonces, en otras versiones, esta es la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice: ordenar los hechos. Investigar con esmero, poner en orden los hechos, poner todo en orden como fue ocurriendo. Y luego, para nuestra sorpresa, la historia del Evangelio y un poco la historia de la Navidad arranca en el verso 5, describiendo un tiempo y describiendo en Israel, en Judea y en el templo, a un anciano sacerdote que entra a adorar, que se llamaba ¿cómo? Zacarías. Zacarías entra a ofrecer incienso. El pueblo afuera está orando. Entra a ofrecer oración. El incienso es el símbolo de la oración de los santos que llega a la presencia de Dios. Entonces, Zacarías está ofreciendo eso, ya es muy anciano él y su señora, y se los describe en el verso 6 como que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Agrega la descripción: no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ya eran muy viejitos ya y no habían tenido hijos. Y era una vergüenza, una tristeza no tener hijos, porque se interpretaba un poco como un castigo de Dios en aquellos tiempos. Sin embargo, este matrimonio, que eran temerosos de Dios, que andaban en los preceptos, en la Reina Valera dice: eran irreprensibles en cuanto a los mandamientos y ordenanzas de Dios. No había forma que Dios los rezongara. Ellos cumplían. Y nadie les podía decir nada. Entonces este ancianito, tal vez fue, como había tantos levitas, capaz que fue la única vez que pudo entrar a ofrecer el incienso. Era una honra poder estar ahí. Dios lo estaba honrando, y a pesar de que no habían tenido hijos, y eso era cierta forma una deshonra, Dios le estaba honrando, permitiéndole entrar ante el altar del incienso, que estaba delante de un velo, y detrás de ese velo estaba el arca de la alianza. Pero él entró a ofrecer incienso. Y de repente siente una presencia, y a su derecha, a la derecha del altar, ve un ángel, a la flauta. Y el ángel le habla. Y yo no sé cómo será ver un ángel, pero siempre que se aparece un ángel, lo primero que dice es: no temas. Así que debe ser algo tremendo, ¿no? Y le dice: no temas, Zacarías. Y le dice varias cosas. Tu oración ha sido oída. Elizabeth te dará un hijo, le pondrás por nombre Juan, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Esas 4 cosas le dice, ¿sí? Primero, no temas, quédate tranquilo, vengo de parte de Dios. Luego le dice: tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo. Pero ¿qué oración fue oída? Aquella que hacía mucho tiempo seguramente había presentado, cuando físicamente tenían la posibilidad de tener un hijo. Una oración presentada años y años atrás. Seguramente ahora Zacarías estaba ofreciendo el incienso y estaba orando por otras cosas, pero ni se le habría ocurrido pedir por un hijo. Y este ángel, que resulta ser Gabriel,
se le presenta y dice, tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo. Amén. Amén. ¿Y cómo reacciona Zacarías? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que lea el... Me faltó una cosita. En el verso 17, y creo que esto lo tengan, en el verso 17, luego que lea toda la profecía, dice, será un hombre, este hijo que va a nacer, con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Alguno sabe por qué es importante que el ángel le haya dicho que tu hijo va a venir con el espíritu de Elías? Es muy importante esto. Por dos cosas. El último profeta del Antiguo Testamento se llamó Malaquías y es el que cierra el Antiguo Testamento. Luego de Malaquías, que trajo palabra de Dios, hubo 400 años de silencio. No se levantó profeta por 400 años hasta que acontece esto. Con un anciano en lo profundo del templo, rescatando ese anciano una oración que hacía mucho tiempo seguramente ya no había vuelto a presenciar, pero esa oración había quedado en el pie del Señor. Amén. Aprendamos eso, el Señor nunca deja de contestar. Lo va a contestar en el tiempo justo. Amén. Y para su gloria. Pero Malaquías termina. ¿Alguien tiene Malaquías? Y yo me traje el Nuevo Testamento muy suerte cuerpo. Malaquías, el último capítulo, versos 5 y 6 del último capítulo de Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué era importante el espíritu de Elías? Primero porque el ministerio de Juan futuramente iba a ser muy similar. Su presentación, vestía como Elías, piel de camello, un cinturón, andaba por el desierto, tenía ese temperamento como el de Elías, ¿sí? Pero el ángel Gabriel está tomando el Antiguo Testamento, las últimas palabras, 400 años atrás dadas por el profeta, y los trae al presente y le dice a Zacarías, el espíritu de Elías va a estar sobre este hijo tuyo. Tremenda promesa. Y tremenda promesa porque en Malaquías está hablando del día del Señor grande y terrible, que podemos decir que es la segunda venida de Cristo. De alguna manera, la realidad es un hito más, un paso más hacia la segunda venida de Jesús. Enraizó todo eso el ángel Gabriel. Pero ¿sabe qué? Zacarías no lo pudo entender. ¿Por qué? Porque Zacarías enseguida le pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa está en edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte la buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué se ligó este hombre irreprensible con esta pregunta? Ser mudo y aparte una reprensión de parte de Dios. No me digan que esto no es un rezongo, porque el ángel le dijo, mi hijo, yo soy Gabriel, vengo de estar adelante de Dios, te estoy diciendo que esto va a ser y me venía a decir que, ¿cómo va? Va a ser, porque Dios lo dijo y punto. ¿Sí? Y la fe de este hombre en la práctica, a pesar de que era irreprensible moralmente en todo, su fe acá se pinchó. ¿Y por qué le rezongó el ángel? ¿Saben por qué? Porque había un precedente en la palabra de Dios, de que Dios ya lo había hecho antes. Dios, darle un hijo a un par de ancianos, ya lo había hecho antes. Lo había hecho con Abraham y Sara. Entonces,
fue totalmente fuera de lugar que él preguntara cómo va a ser, porque ya Dios lo había hecho antes. Su fe no se estaba depositando en los hechos gloriosos de Dios, sino estaba mirando a su propia incapacidad. ¿Cómo va a ser esto? Primera lección que nos deja esto. Primera lección es que está totalmente agarrándose del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y encadenándose a la profecía de Malaquías, y arrancamos 400 años después como si nada hubiera pasado. Arrancamos con una visión de que va a acontecer algo tremendo en Israel, pero que se proyecta hacia el día del Señor, cuando Dios instaurará su reino, el día del Señor glorioso y temible. Segundo, nos enseña acerca de la fe. Un hombre irreprensible en obras, reprensible en cuanto a su confianza en la palabra de Dios, en cuanto a aplicar a su vida a la palabra de Dios. Si no, ¿por qué le iba a rezongar Gabriel? ¿Por qué le iba a dejar mudo? Habló a destiempo. Ahora callate hasta que Dios lo haga. Y Dios lo hizo. Otra cosa importante acerca de la fe. ¿Sí? Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer, no importa que vos le creas o no. Amén. Dios lo va a hacer, porque Él es Dios y va a hacer lo que quiera. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. El Señor Jesús va a venir en su gloria y con poder, en su segunda venida. Y toda lengua confesará y toda rodilla se rendirá ante Él. ¿Sí? Lo va a hacer, lo puedes creer o no. Él nos dijo que iba a ser. Desde el Antiguo Testamento está anunciado un día de juicio, un día de Dios. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante, nosotros no podemos condicionar el obrar de Dios. Nos podemos sumar al obrar, esperar, pero no vamos a manejar a Dios. Zacarías falló, y vaya que falló. Se ligó el tal rezongo y una sentencia. ¿Sí? Pero no impidió su falta de fe que igual se cumpliera lo que Dios quería hacer. Amén. Dios hace como quiera porque es Dios. No va a depender de que vos le des permiso cuando Él lo quiera hacer. Es caballero, te cuida, te ama, pero cuando va a obrar, Él obra. Y acá se venía moviendo todo un plan histórico de redención para los hombres que ya estaba anunciado en Génesis. ¿Sí? Había mucho en juego. Dios no iba a esperar porque este hombre le creyera o no. Iba a ser, ya estaba todo puesto en marcha. Y si ustedes se fijan, ¿dónde comienza este movimiento? En un matrimonio viejo, en una familia. Navidad es familia, hermanos. Amén. Y vamos a seguir viendo cómo Dios se sigue moviendo a través de la familia. Allá sale el pobre Zacarías mudo, la gente se da cuenta que algo pasó y mudito se vuelve para su casa. Su señora queda embarazada, se recluye 5 meses, su pancita empieza a crecer y ella dice, qué bueno ha sido el Señor. Amén. Se acordó de mí. La viejita embarazada, como Sara. Y decía, y yo me imagino que veía su pancita crecer y cada día diría, qué bueno es el Señor, se acordó de mí. Y el bebé se iba a empezar a mover, lo iba a sentir y ella decía, qué bueno es el Señor, se acordó de mí. Y el pobre Zacarías mudo sin poder decir nada por haber dudado de que Dios es Dios y hace como quiera. Amén. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esta pregunta que vamos a volver a ver sobre esto en un ratito. Entonces dejamos a Elizabeth feliz y a Zacarías mudo. 6 meses después nos dice que cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió el ángel a Galilea, a una ciudad de Galilea. Interesante, no la mandó a Belén donde estaban todos los religiosos y el templo, la mandó a Galilea, que era un grupo de judíos que si bien creían y bajaban a Judea a adorar, le adoraban a Dios,
tenían la cabecita más abierta, no eran tan, ¿sí? Eran de mente y de corazón más abierto. A una aldea, a una joven que seguramente estaba desposada, todavía no estaba casada. Yo siempre digo, María tendría 13, 14, 15 años, no tendría más, con un varón, descendiente de la casa de David. Y esto también es importante. Y fíjense en la descripción de esa visita. El mismo ángel Gabriel a esta gurisa María la saluda, saluda a esta joven comprometida con José, descendiente de la casa de David, y le dice: saludo, mujer favorecida, el Señor está contigo. El saludo, ¿no? Que se te aparezca un ángel, saludo, el Señor está contigo. Amén. Qué buena noticia. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y Cristo está en nuestro corazón. Él mora en ti y mora en mí. Y enseguida, no tengas miedo, María. Ángel, no temas, no te asustes. Y le da una gran noticia. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Nuevamente en esta profecía se enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios le había prometido a David, cuando David quería levantar el templo, iba a ser Dios quien iba a levantar una casa a David, y de él se iba a levantar un rey que reinaría por siempre. Se está cumpliendo la promesa. ¿Y por qué era importante que José fuera descendiente de David? María también es descendiente de David. Ambos son descendientes de la casa de David. Pero que José, aunque no fuera el padre biológico de Jesús, era importante porque legalmente podía aspirar a ese trono. Amén. Porque todo venía por la línea masculina, ¿no? Entonces, él legalmente era un descendiente de David, Jesús, ese hijo que se iba a concebir. Entonces María, luego que le da semejante anuncio, y cuando le dice su reino no tendrá fin, le dice: pero ¿cómo podrá suceder esto? Porque soy virgen. Y el ángel explicó. Ahora, ella pregunta, y es muy similar la pregunta, ¿no? A la de Zacarías. ¿Cómo va a suceder esto? Soy virgen. ¿Saben que el ángel no se inmutó? No la rezongó ni la condenó. Le explicó lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué fue mucho más paciente con María que con Zacarías? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Piensen. Tírenme una, aunque sea verde, y recogemos una madura. ¿Por qué fue tan paciente con María? Por su inocencia. ¿Quién habló por atrás? Porque Zacarías tenía más experiencia, por lo tanto sabía también, conocía más de lo que venía de antes, como decir. Ahí está. Por eso supongo yo que requería más, que tuviera más fe, ¿no? Más confianza. Y María, al ser más joven, por eso muy bien, Verónica. Esa es una, y está muy importante. Pero hace poco un pastor me enseñó otra cosa que yo creo que también va por ahí. Como dijimos, en el anuncio de Zacarías había un precedente, Abraham y Sara. En el anuncio que le estaba dando a María no había ningún precedente. Busquen en la palabra de Dios, ninguna virgen había concebido antes. No había precedente, no estaba escrito, no había pasado. Iba a pasar por primera vez. La irrupción de Dios en la historia de la humanidad, en esta familia primero, porque después van a ver que resulta que María era prima de Elizabeth, familia, ¿sí? La irrupción de Dios en esta familia y en la historia del hombre
del ser humano se hace de una manera nunca antes vista e imposible de pensar siquiera. Alguien que no ha tenido relaciones sexuales va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo. No había precedentes, por eso también el ángel fue más paciente con ella. No había palabra escrita, no había conocimiento. Había una promesa en el Antiguo Testamento, pero no había ocurrido. Nunca antes había ocurrido. Entonces, ella no tenía una palabra firme o un antecedente de que así sea. Dios no lo había hecho antes, por eso preguntó y por eso el ángel fue paciente con ella. Y no solo fue paciente y le explicó, sino que le dijo que Elizabeth, su prima, ya viejita, llevaba unos 6 meses de embarazo. Y María, feliz, dice: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Había dicho cosas tremendas el ángel. Que se cumpla, bárbaro, adelante, soy la sierva del Señor. Y se va a visitar al otro milagro, a Elizabeth. Llega el bebé que había dicho Zacarías que iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando entra María da un salto de alegría. Y el Espíritu Santo llena a Elizabeth y ella profetiza. Y le dice: Dios te ha bendecido más, le dice a María, que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Porque tengo el honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Eres bendita, ¿por qué? Porque creíste que Dios haría lo que te dijo. Amén. No hay precedente. Nunca antes se hizo, pero vos lo creíste. Por eso sos bendecida, eres bendita y eres feliz. ¿Se entiende? María en su profecía confirma el hecho de que ella creyó, a pesar de no haber precedente, creyó al Dios de la promesa. Y fue bendecida. Entonces María lee una hermosa canción que es el Magnífica, que alaba a Dios y dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, porque el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Ha hecho grandes cosas por mí. Todavía no había visto nada, porque era todo muy reciente, ¿sí? Y se estaba gestando, ni se habrá dado cuenta, pero ella ya decía: ha hecho el Señor grandes cosas por mí. El lenguaje de la fe. Cuando Dios nos abra el corazón, aunque todavía no veamos la promesa, si es Dios el que la da, demos gracias que ya está hecha. Amén. Tal vez tengamos que esperar como esperó Zacarías. Esperemos que no tanto, pero tal vez sí. Pero no dudemos cuando la promesa llegue a tiempo de cumplirse. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Afinemos nuestro oído espiritual para oír la voz de Dios cuando habla en nuestro corazón a través de la palabra. Afinemos nuestro oído por aquella palabra que confirma paz en nuestro corazón. Si su palabra trae paz, esa es palabra de promesa y de esperanza. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Amén. Y va a llegar la confirmación. Claro que va a llegar. A veces demora, a veces demora. Y en cuanto a esta diferencia de la reacción de Zacarías y de María, y en cuanto a la actitud del ángel con uno y con el otro, aprendemos que la fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios, por el vivir la palabra de Dios, por aplicarse a la palabra de Dios. Así lo dice Romanos 10:17. Y ustedes se dan cuenta cómo Dios se está moviendo ¿dónde? En una familia. Luego llega el momento en que nace Juan, un poquito más adelante en el verso 1. Y también es interesante una cosa: el bebé había nacido hace 8 días. Zacarías seguía mudo.
Seguía mudo. Pero cuando llegó el momento, todavía tenía que dar un pasito de más. Lo lógico es que el niño se llamara como el padre, y así le querían poner la gente. Y Elizabeth enseguida dijo, no, se va a llamar Juan. De alguna manera, Zacarías ya le había comunicado a ella que el niño se iba a llamar Juan. Pero como a las mujeres no nos da mucha bolilla, le querían poner Zacarías igual. Hasta que él pidió una tabla y escribió, se llamará Juan. Cuando cumple ese último paso, recién ahí su lengua liberada. Amén. Él tuvo que obedecer hasta el final, ¿sí? Aquello que el ángel le había dicho, hasta el detalle del nombre. Recién ahí su lengua se liberó y lo primero que hizo fue, lleno del Espíritu Santo, profetizar. ¿Sí? Profetizar sobre este hijo. Dios así se comienza a mover en una familia, en un matrimonio. Muy similar este matrimonio a los padres de la nación judía, es interesante. Muy similares a Abraham y Sara, pero no nació de ellos Jesús, sino que nació de una joven, de una preciosa joven que se decidió a crear. Pero esta joven estaba desposada, estaba embarazada, y si su prometido, el compromiso con los judíos, saben que es casi un matrimonio, si esto se descubría, podía quedar y pasar como una adúltera. Entonces su esposo José, su prometido, si ustedes van a Mateo, vamos a encontrar una descripción muy particular de José, que yo quiero que ustedes la tengan, porque es un varón de Dios José. El padre escogió un padre adoptivo para Jesús, un hombre de la planta, no cualquier hombre. Este no era sacerdote, no tenía grandes posesiones, seguramente era un carpintero, pero era un hombre con una profunda convicción en Dios y justo. En Mateo capítulo 1, verso 19, dice que José, su prometido, el prometido de María, era un hombre justo. Y cuando vio que estaba embarazada, no quiso avergonzarla en público, por tanto decidió romper el compromiso en privado. La estaba cubriendo, la estaba protegiendo al romper el compromiso privado. Él cargaba con la culpa. Ahora fíjense cómo sigue. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre queda a cargo del Padre. Ya José le dijo cómo tenía que llamar al hijo de María, Jesús. Luego le explica el Mateo con la profecía que se relaciona a esto, y dice, cuando José despertó de ese sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Obediencia inmediata, revelación de Dios, y José, a pesar de que ella tenía todo decidido, tenía un plan, iba para allá. Dios le habla en sueños y no es perezoso en volver a lo anterior y seguir el camino trazado por Dios. Todo lo que había pensado lo dejó de lado. ¿Quién sabe cómo se había preocupado y todo lo que había gastado y trabajando, preocupándose, qué hago, la dejo, no la dejo, cómo hago, Viene Dios, esa noche le habla en sueños, todo lo que pensó, no voy a tomar la vuelta. Y el niño se va a llamar Jesús. Amén. Y la historia sigue, se formó una nueva familia, José y María. Y como Dios es el Dios de los tiempos, de las historias y de las naciones, llega el censo, se tienen que ir hasta Belén, la ciudad de David, donde iba a nacer el Mesías, y era esperado, a empadronar ahí, y allí nace el pequeño Jesús. ¿Sí? Luego de su nacimiento, en el verso 13 del capítulo 2, dice que nuevamente
José es advertido en sueños que tome a la madre y al niño y se vayan de ahí, porque Herodes quiere matarlo. Se despierta, toma al niño y en la noche mismo sale. No esperó, salió a proteger. José era un hombre de obediencia inmediata, no cuestionaba lo que Dios le decía. No se ponía a pensar, pero capaz salir de noche con un bebé, con esta mujer recién parida, y qué puede pasar. No. Se fue. Y allá en Egipto, cuando murió Herodes, nuevamente el ángel se le aparece y le dice, bueno, es tiempo, el sueño siempre, es tiempo de volver. Sí, Señor, vuelvo. Y volvió. Entonces yo quiero destacar que José, rescatemos esa capacidad de José de que al mínimo toque de Dios, él obedecía. Porque miren que tiene que haber tenido costo salir huyendo de Belén hacia Egipto. ¿Con qué? Con un recién nacido y con una mujer puérpera. Claro que tiene que haber tenido costo. Capaz que ya se habían estabilizado allá en Egipto, pero había que volver para que la profecía se cumpliera, para que la voluntad de Dios siguiera, y él siguió. Y con este último acto de obediencia, él desaparece de las Escrituras, pero nos deja una enseñanza tremenda. Un hombre que como María creía a Dios y obedecía. ¿Qué padres eligió para Jesús? Dios Todopoderoso, ¿verdad? Tremendos. Entonces, vemos ahí que, y quiero ir redondeando con esto, que el Señor Dios Todopoderoso, para traer su plan de salvación a la tierra, porque Navidad, nosotros decimos Navidad, el niño, el nacimiento, pero Navidad está enraizada profundamente con la segunda venida de Jesús y sobre todo en el Antiguo Testamento. O sea, cuando nosotros celebramos Navidad, celebramos al Príncipe de Paz que nos trajo su Shalom, al Dios eterno, pero también viendo que va a venir un día donde ese Cristo va a establecer su reino eterno y nosotros vamos a ser parte de él. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes pueden ver entonces, el Señor, retomando el tema, se mueve a través de familias. Hay una familia constituida, Elizabeth y Zacarías, forma una nueva familia, José y María, y a través de ellos se va cumpliendo de la promesa. Se cumplió a tal punto que nuestro Dios, lo primero que hizo en la creación, luego que hizo todo perfecto, creó al hombre y a la mujer y creó la primera familia. Dios siempre se mueve a través de familias. Hoy día hay muchos tipos de familias, ¿sí? Familias monoparentales, con una cabeza capaz es la mujer, a veces es el varón, pero Dios siempre se mueve a través de la vivencia y de los vínculos familiares. ¿Y saben por qué? Porque en Romanos, que hoy lo leímos, se nos revela. Primero quiero leer Efesios, esperen un poquito. En Efesios 1, cuando el apóstol escribe 4 y 5, versos 4 y 5, él dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de ¿qué? De su familia. Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo. Dios en Jesús, a vos y a mí, nos hizo familia de Dios. Dios buscaba formar una familia a través de Cristo y le dio mucho gusto hacerlo.
si recibimos a Cristo en nuestra vida, si nos comprometemos en obediencia con Jesús. Si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo entendemos, somos familia de Dios Altísimo. ¿Y cómo está conformada esta familia? Hoy cuando leíamos Romanos 8, 28 y 29, dice así: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Formamos parte de la familia de Dios y en Cristo somos hijos. Él es nuestro hermano mayor, el primero, pero nosotros somos hijos del Padre, que nos aceptó y que nos adoptó. Entonces, la historia de la Navidad nos habla de familias. La consumación de la Navidad y de la cruz de Cristo nos hace familia de Dios. Todos somos hijos. No hay hijos primeros ni secundarios, no. El mayor es Cristo, el que recibe toda la honra. Y nosotros somos todos hermanos de Jesús, por obra de Cristo. Por obra de Cristo. Navidad de familia. Y Navidad, a través de Zacarías y de María, nos trae el desafío de no tener una fe moralmente aceptable solamente, sino de tener una fe que se apoya y se afianza en la palabra de Dios. Una fe viva, una fe activa, una fe que camina acorde con Dios y con su palabra. Y lo que Dios ha dicho se cumplirá. Como que va a haber una segunda venida, como que Cristo va a venir, como que su reino se va a instaurar, como que el que recibe a Cristo en su vida es hijo del Altísimo. Así podemos caminar confiadamente, esperando su gloria venidera. Pero hoy su gloria vive en vos y vive en mí, porque su vida está en vos y en mí, porque Cristo nos vive, mora en nosotros, nos mora por su Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Yo les quería dejar esto para que pensemos también en Navidad como una fiesta de la familia y de la familia de Dios. Dios obró a través de familias y Dios sigue obrando a través de familias. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, gracias a Elena. Bien, vamos ahora a pasar.